¿Por qué fue ejecutado Jesús en una cruz? ¿Por qué? ¿O para qué? ¿Alguien quiere decirme? ¿Por qué? ¿A la libertad? ¿Qué más decimos? ¿Salvación? Sigan. ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Bien? ¿Garantizarnos salvación? Hay varias palabras que podemos hablar y las vamos a hablar en esta noche. Y ustedes han tocado en algunos puntos. Los teólogos les gusta usar palabras cargadas con definición. Justificación, redención, propiciación. Todas son palabras que tienen que ver con la obra de Jesucristo. Algunas personas, especialmente algunos teólogos liberales o no creyentes, dicen que el acto de crucificar a Jesucristo es igual a abuso infantil. En el aspecto que nosotros decimos que ¿quién fue el que envió al hijo a morir? El Padre envió al hijo a morir, ¿verdad? Y algunas personas que no creen en el Evangelio dicen, no, eso sería abuso del Padre a hijo, ¿verdad? Nosotros sabemos lo contrario, mi amado hermano. Nosotros sabemos que la Biblia describe la muerte de Cristo y la obra de redentora de Cristo como algo significativo, algo valioso, algo profundo, algo hermoso. La obra de Cristo en la cruz literalmente es nuestra única esperanza. Y nosotros cuando la observamos, mis amados hermanos, es para nosotros algo realmente glorioso y hermoso. Yo recuerdo años atrás, ustedes saben que hay un himno titulado En el Monte Calvario. Ustedes lo saben, ¿verdad? Es uno de mis himnos preferidos. Me gusta mucho ese himno, El Monte Calvario. Estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Oh, yo siempre amaré, dice el coro, yo siempre amaré esa cruz. Y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y yo recuerdo que en una ocasión hablaba con una persona que me decía que no le gustaba ese himno porque ¿qué cosa más fea nosotros cantar acerca del instrumento que se utilizó para matar a nuestro Señor. Es como él decía, es como si yo me matan un hijo con una pistola y después voy a estar cantando de la pistola. Decía él. Lamentablemente esa forma de expresarse nos deja saber a nosotros que no tenía entendimiento de lo valioso, lo hermoso que realmente es la cruz de Jesús y su obra allí. Nosotros las últimas semana pasada hemos hablado varias cosas. Hemos hablado acerca de la naturaleza divina. Bueno, en los últimos meses realmente, en los últimos meses hemos hablado de la naturaleza divina de Dios, hemos hablado de la gloria divina, hemos hablado del poder de la creación, hemos visto cómo Dios gobierna y dirige toda la historia con su mano soberana, hemos visto cómo Él se revela a la humanidad. Todos estos temas hemos ido hablando las últimas, yo creo, 3 meses que comenzamos esta serie de estudios de teología sistemática. Hemos visto cómo Dios tiene misericordia de nosotros, envió a su Hijo. Hemos visto en las últimas 2 semanas, estuvimos viendo acerca de la persona de Jesucristo, estuvimos hablando de su naturaleza divina y estuvimos hablando de su naturaleza humana, cómo es que milagrosamente en la encarnación se unen para ser el Dios hombre. Y de Él es no 100% Dios y 100% hombre, esa es una mala forma de presentarlo. Él es totalmente Dios y totalmente hombre, o completamente Dios y completamente hombre. O sea que el 100% de tu naturaleza es la mezcla de lo divino y lo humano, ¿entienden? Yo no podemos ser 200% de algo, Él es 100% hombre Dios. Hemos visto eso en las últimas semanas, hemos visto que Dios nos ha revelado ese plan, ¿verdad?, acerca de Jesucristo. Ahora, lo más importante de todo esto, hemos visto todas esas cosas acerca de él, pero lo más importante ahora, por así decirlo, el clímax de esto. La pregunta que tenemos que contestar es ¿para qué? Y esa es la pregunta que hice, ¿para qué? ¿Dios gobierna toda la creación? Claro que sí. ¿Dios tiene el control de todas las cosas? Claro que sí. ¿Dios envió a su Hijo? Pues amén. Y todo lo que hemos discutido las últimas semanas. Pero ¿cuál es la razón, el propósito, el motivo de todas esas cosas? Y esto es lo más importante, porque si contestamos y vemos todas esas preguntas anteriores y examinamos todos esos temas anteriores, pero no llegamos a este tema específico, estamos literalmente a media.
Porque si afirmamos que Dios hace todas esas cosas que hemos hablado, Él domina la creación, Él controla las cosas, Él hace todo eso, pero no llegamos a contestar la pregunta, ¿para qué vino Jesús? ¿Por qué su obra en la cruz fue necesaria? Si no tenemos contestación a esa pregunta, de nada sirve lo demás. Nada sirve eso. ¿De qué vale que Dios tenga control de todas las cosas si no puede proveer para mi salvación? Pero lo que dice 1 Timoteo 1:15, que está ahí en su folleto. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahí está la contestación a la pregunta. ¿Por qué Él vino? ¿Para qué Él vino? Él vino para salvar a los pecadores. Estamos entrando desde hace 2 semanas atrás en el tema general de cristología. ¿Quién se acuerda de lo que yo le dije que era cristología? A ver, un valiente. Dime, Josué. Tú dijiste, ¿no? yo dije que hiciste así, pensara que me estaba... Ok, pero déjame definir la palabra cristología y te doy la pregunta. ¿Alguien me quiere decir lo que cristología es? ¿No se acuerdan? Es sencillo. Cristología es el estudio acerca de Cristo. El estudio, siempre que usted vea la palabra logía, quiere decir un estudio de algo. Lo usamos en la iglesia para definir temas teológicos y lo usamos aún en los campos de la ciencia, como la biología, el estudio de la vida, tanto sea planta o animal. ¿Okay? Así que cuando decimos cristología, estamos hablando del estudio acerca de Cristo. ¿Okay? La semana pasada estuvimos viendo primeramente la persona de Cristo y ahora entramos en la otra parte de la cristología, que es la obra de Cristo. Por un lado es ¿quién es Él? La primera pregunta que hacemos, ¿quién es Él? Y la segunda pregunta que hacemos es, ¿qué hizo Él? ¿Quién es y qué hizo? Josué, dime, ¿qué me vas a preguntar? No necesariamente, porque uno no, ok, Cristo, ok. A ver, tengo que a veces repetir la pregunta un poco porque estoy transmitiendo en vivo el estudio, ¿verdad? Y lo que tú dices no sale por acá, así que por el beneficio de los que ven. Claro, cuando dice que Cristo vino a salvar a los pecadores, sabemos que no todos los pecadores se salvan. Y sabemos por otros textos bíblicos que por la gracia divina Dios es el que determina la salvación. Y sabemos entonces que Él proveyó redención específicamente para aquellos que se salvarían. Y ahí inmediatamente entramos en lo que es la soberanía de Dios sobre la salvación. Cuando examinamos un texto como este, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, no podemos sacarlo y examinarlo por sí solo. A decir, entonces, si Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, quiere decir que todos los pecadores se van a salvar. Y entonces cuando examinamos que no todos los pecadores se salvan, tenemos que decir, pues entonces Cristo falló en la obra, ¿verdad? Entonces, claro, no sacamos el texto lo interpretamos, ¿cómo se dice? En una caja por sí solo, sino que lo interpretamos dentro del contexto bíblico. Dentro del contexto bíblico sabemos que Dios es el que tiene control de la salvación. Pero la realidad no cambia de que Cristo vino a salvar a pecadores. Él dijo, yo vine no a los sanos, sino ¿a qué? A los enfermos. Yo vine a buscar lo que se había perdido. Y tenemos otros textos que nos hablan de la salvación de manera muy global. Por ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda tenga vida eterna. Vemos que dice, de tal manera amó Dios al mundo, y es una forma bastante general de hablar. Pero a la misma vez sabemos que el mismo texto dice para que todo aquel que en Él cree. Pues entonces no todo el mundo se salva. ¿Quién es el que se salva? El que en Él cree, ¿ve? Que ya el texto limita la salvación. De otra manera, podemos caer en lo que se llama como universalismo. El universalismo es una falsa doctrina que enseña que todo el mundo eventualmente, como Dios es un Dios tan bueno, todo el mundo eventualmente va a ser salvo. No importa qué tipo de vida viven, todos los caminos, no importa el camino que tú cojas llevar, te llevan al cielo. Yo puedo ser la peor persona del mundo, o puedo ser un idólatra, puedo creer en otros dioses, o puedo no creer en ningún Dios, y eventualmente todos los caminos me llevarán al cielo. Ese es el universalismo. Y eso es peligroso porque sabemos que la Biblia no nos habla de eso, ¿verdad? No nos habla así. Ahora, el propósito de la obra de Cristo Jesús, una vez más, fue venir para ofrecerse como rescate por personas pecadoras como tú y como yo. Ahora, vamos a ver un panorama vamos a ver el panorama de la obra de Cristo. Y nosotros podemos resumir la obra de Cristo a través de 3 oficios
que Jesús cumple. Él cumple 3 oficios o 3 posiciones. Nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Son los 3 oficios que Jesucristo cumple en sí. Número 1, Jesús es la máxima revelación de Dios. Él es el profeta de Dios. Él es el profeta que Dios nos envió a nosotros. Él vino y habló la palabra de Dios. Él fue el verbo de Dios que se hizo carne. ¿Se recuerdan allá en Juan capítulo número 1? El verbo se hizo carne, la palabra. El verbo dice, la palabra de Dios se encarnó. Él es la revelación máxima de Dios. Mira lo que dice Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Ve? ¿Qué es un profeta? ¿Qué es un profeta? ¿Quién sabe? Uno que trae mensaje. ¿Qué iba a decir? Ok, no necesariamente tiene que predecir. No necesariamente tiene que ver con predicción. Porque muchos de los profetas, muchos profetas hablaron de cosas futuras. Lo vemos que hicieron profecías futuras. Isaías, por ejemplo, habló de Cristo en términos futuros. Todos tenían cumplimiento en el futuro. Pero muchas veces el profeta lo que hacía era hablarle acerca de cosas presentes y decirle al pueblo, ustedes, por ejemplo, en el caso de Israel, le hablaban al pueblo de las cosas que ellos estaban haciendo mal, por ejemplo, llamaban al arrepentimiento. Así que el ministerio profético tanto tiene el aspecto, sí, claro, de ver el mensaje que Dios trae profético hacia el futuro, pero a la misma vez el mensaje profético de la condición actual del pueblo. Lo que podemos decir entonces que el profeta, ¿quién fue? Javier, tú dijiste, es el que trae el mensaje de Dios, el que le habla la palabra al pueblo. Eso es el profeta. Sea que Dios tiene un mensaje futuro, que es el caso de los profetas del Antiguo Testamento que hablaron de manera futura, o aún en el Nuevo Testamento tenemos a un Juan que escribió el libro de Apocalipsis, que la mayor parte del libro de Apocalipsis está por cumplirse todavía. No ha llegado. Claro, exacto. La palabra profética, el mensaje de podemos decir que la función de un profeta está vigente en el sentido de que el profeta le habla a Dios, la palabra de Dios al pueblo. Por ejemplo, cuando yo les enseño a ustedes, como estoy haciendo en esta noche, de cierto modo yo estoy haciendo la función de un profeta. Estoy hablándole la palabra de Dios a ustedes. La diferencia está, aquí está la diferencia, es que muchas personas reclaman ser profetas como lo fue Elías o Eliseo o Isaías o Jeremías, que ellos recibieron revelación de parte de Dios directa para darle al pueblo. En el caso hoy del Nuevo Testamento hubo una finalidad de ese ministerio, y lo que tenemos ahora es que tenemos predicadores, pastores, maestros que enseñamos la palabra escrita, ¿verdad? Ya está aquí. Y no hay necesidad de buscar nuevas revelaciones. Tenemos una revelación finita, una revelación final, ya completa, no necesitamos más. Cristo ahora es la revelación final de Dios al hombre. Por eso es que Hebreos dice, Dios le habló a los padres por los profetas en el pasado, pero en estos días nos ha hablado a través de ¿quién? A través del Hijo. Y el Hijo ahora es el último profeta en ese sentido de la palabra. Oficialmente de Dios, enviado para traer revelación de Dios, el Hijo es el último profeta que trajo la revelación final de Dios al hombre. La revelación más completa de Dios al hombre la trajo Jesucristo. Los demás que venimos después de Jesucristo, lo que hacemos es revelar, no revelar, lo que traemos es repetir lo que ya está escrito, ¿verdad? Enseñamos lo que ya está ahí. Cristo es la revelación. Y Él es nuestro perfecto profeta, nuestro completo profeta. Él, por así decirlo, reveló a Dios en una totalidad que ningún profeta antes de Él lo hizo. ¿Okay? Así que tenemos, una vez más, a Jesucristo como nuestro profeta. No en el sentido que no hay profeta de la actualidad en el sentido de Elías, Isaías, Jeremías, Eliseo, etcétera, etcétera. Cualquiera por ahí que se pinte de tal cosa, y lo hay, tenemos por ahí. Lo que hacen es estar tomando una posición que no les pertenece a uno, y cuando usted les viene a ver, vamos a ver, estoy en la parte 12. Cuando tú les vienes a ver, ¿qué hacen ellos? Uno es manipular las emociones de la gente y a veces hasta hablar cosas que no tienen sentido. ¿Y dónde está el mensaje del Evangelio? No está el mensaje del Evangelio en la mayor parte de sus profetas. ¿Okay? Bueno, José, dígame.
Exacto, el oficio de un profeta es de hablarle al pueblo la palabra, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, la palabra profecía, el profetizar, mira lo que quiere decir, es hablar delante, es lo que quiere decir. Es hablar delante, es lo que quiere decir la palabra profetizar. Entonces, en ese sentido, esa función de hablarle al pueblo sigue vigente porque Dios sigue usando maestros, Dios sigue usando pastores, Dios sigue usando predicadores, Dios sigue usando gente dentro de su pueblo que le enseña, le habla al pueblo la palabra de Dios. Entendemos eso. Pero el oficio profético revelatorio es la cosa diferente. Cuando digo revelatorio estoy queriendo decir que revelación directa a lo alto, que Dios trajo una revelación para el pueblo. Ese oficio ya terminó. Bueno, sí, podemos decir que los apóstoles hasta cierto punto cumplieron un propósito profético, porque tenemos a Juan, el apóstol Juan, él escribió un libro profético del Nuevo Testamento, revelatorio. Hasta cierto punto los apóstoles cumplieron una función profética en ese sentido, porque ellos escribieron el Nuevo Testamento y tenían revelación directa de parte de Dios. Pero después que Juan el Bautista sale de la escena y se cierra el canon de la Escritura, ya no tenemos revelación nueva, ya Dios dio lo que nos iba a dar. Y se completó el canon, se cerró. Y entonces la función o el oficio profético como tal cesa ahí, aunque la función continúa en el sentido de que tenemos gente que siguen predicando y Dios sigue usando hombres para traer el mensaje al pueblo y hablarle la palabra de Dios al pueblo. Y en ese sentido seguimos, por así decirlo, profetizando en el sentido de que estamos enseñando la palabra, hablando la palabra al pueblo. Pero Cristo, ahora para regresar acá, Cristo es nuestro perfecto y completo profeta. Él es la revelación que Dios envió directamente. O sea, Dios mismo, miren esto. En el Antiguo Testamento, si usted ve los profetas del Antiguo Testamento, Dios escogió a un Elías. Le dijo a Elías, ve y dile al pueblo esto. Escogió a un Isaías y le dijo a Isaías, ve y dile al pueblo esto. Y los profetas del Antiguo Testamento, por así decirlo, eran canales a través de quien Jesucristo traía, pero Dios traía el mensaje al pueblo. Pero en el caso de Jesús es diferente porque estamos hablando de Dios mismo. Dios mismo asume la posición para traer el mensaje al pueblo. Ya no es un canal que Dios está utilizando, un hombre como Elías, Isaías, Jeremías, etc. Es ahora Dios mismo tomando la posición y se convierte en nuestro profeta. Él es quien trae el mensaje completo de Dios a nosotros. Otra parte del ministerio de Jesucristo, de sus oficios, Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? ¿A quién sabe? ¿Qué es un sacerdote? ¿Un representante de quién? ¿A quién representa el sacerdote? Al pueblo, ¿ok? Muy bien dicho. El sacerdote entonces es uno, mientras que el profeta es el que representa a Dios delante del pueblo. El sacerdote es el que representa al pueblo delante de Dios. ¿Ven la distinción? ¿Cómo es que se complementan uno a otro? Entonces, Jesucristo es nuestro profeta porque vino de Dios a representar a Dios delante de nosotros, a traernos el mensaje de Dios, pero a la misma vez Él es nuestro sumo sacerdote porque Él es el que ahora representa a nosotros, al pueblo, delante de Dios y el que intercede delante de Dios a favor nuestro. Él es un sumo sacerdote perfecto que se compadece de como hablamos la semana pasada, se compadece de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo pero sin pecado, y Él es el perfecto sumo sacerdote porque puede representarnos a nosotros de manera hermosa, perfecta y santa, porque Él no tiene pecado, pero a la misma vez comparte nuestra naturaleza, ¿ve? En el sentido de que se hizo hombre. Y Él es que es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro profeta porque viene de Dios a hablarnos. Es nuestro sumo sacerdote porque viene y nos lleva a Dios. Y la tercera cosa tercer oficio de Jesucristo que identifica su obra es que Él es el rey. Él es el gran rey que gobierna el universo completo con paz y justicia. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Nosotros somos súbditos de Él, que Él es nuestro Señor. Y aunque todavía no se ha cumplido la totalidad de su dominio eterno, de su reino eterno, sabemos muy bien que en el tiempo final se consumará totalmente esto. Y algún día, dice Apocalipsis 19, que Él vendrá y montado sobre un caballo blanco, habla de Él y dice que ese que venía del cielo se llama fiel y verdadero, y dice que Él reinará. Y mira cómo lo describe, que Él tenía un nombre escrito en su muslo que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús establecerá
su reino final y total. Mientras tanto, nosotros estamos aquí en la tierra, nosotros somos los súbditos del Rey. Él es nuestro Rey, nuestro Señor. Y somos creyentes porque le servimos al Rey de Reyes. Así que Él es nuestro profeta, que nos habla de Dios. Él es nuestro sumo sacerdote, que nos lleva a Dios. Y Él es nuestro Rey que gobierna sobre nuestras vidas. Ahora, otra forma de resumir, esa es una forma de resumir la obra de Cristo. Otra forma de resumir la obra de Cristo, y es lo que vamos a hacer en el resto de la clase, es considerar a Jesucristo en su humillación y en su exaltación. Vamos a ver la humillación de Jesús y la exaltación de Jesús. Filipenses capítulo 2, versos 7 al 11 dice lo siguiente: Jesús dice que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahí tenemos su humillación. En su encarnación, su vida perfecta, eventualmente su muerte sacrificial, vemos que Él se humilló. Dice que Él se tomó la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Luego vemos la exaltación. Pablo continúa hablando ahí en Filipenses 2, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Esa es la exaltación de Jesús, ¿ve? Podemos entonces ver la obra de Cristo en dos partes: su humillación en su encarnación y eventualmente su muerte, y su exaltación que viene en su resurrección, ascensión y glorificación. Vamos a ver esas dos cosas en esta noche. Vamos a ver la humillación primeramente. Y para comenzar, vamos a ver la humillación en la encarnación de Jesucristo. Esto lo vimos en la semana pasada de manera bastante detallada, así que no voy a pasar mucho tiempo hablando de esto. Pero ¿por qué es que el Hijo tomó la forma humana? ¿Quién se recuerda lo que hablamos la semana pasada? ¿Por qué es que Jesús se hizo hombre? ¿Por qué tenía que hacerse hombre? ¿Quién se acuerda? Tiene que haber alguien que se acuerde. Dime, Andrés. Exacto, para poder ser nuestro sacerdote. Exacto, que él se familiariza con nosotros. Pero para poder, y cuando usaste la primera que dijiste, muy importante, para poder ser nuestro sacerdote, para poder ser nuestro representante, para poderlo representar. Él no podría representarnos a nosotros si no hubiese sido uno como nosotros, para poder tomar nuestro lugar. Y vamos a hablar ya mismo de lo que es el aspecto sustitutivo, vicario de la obra de Cristo. Él tomó nuestro lugar, ¿verdad? Para tomar nuestro lugar era necesario que Él fuese uno como nosotros. De otra manera no nos podría representar de manera apropiada. Así que en la encarnación, Él ahora toma nuestro lugar, y la razón por la cual era necesario, una vez más, no voy a pasar mucho tiempo aquí, pero era necesario que Él se hiciese hombre, es porque Él tenía que ser uno como Adán para ser ahora el segundo Adán. ¿Se recuerdan de esto? En el primer Adán, ¿qué pasó con el primer Adán? Todos fueron malditos, todos murieron. El primer Adán dice que todos mueren. En el primer Adán todos caímos. El primer Adán fue tentado y pecó. El segundo Adán, ahora, Jesucristo, en él recibimos vida. El segundo Adán fue tentado y venció. Por eso es que la Biblia dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. El primer Adán recibió la tentación y no la pudo soportar, cayó en pecado. El segundo Adán recibe la misma tentación, pero vence. Y ahora, para él poder ser el segundo Adán, para poder ser nuestro representante de esa manera, era necesario que se encarnara. Ningún ángel podía hacer eso. Por naturaleza no podía. Ni ningún hombre podía. ¿Ok? Ningún hombre podía hacerlo. Porque nosotros no tenemos la capacidad de cargar. Yo podría morir en una cruz por mis pecados. Yo no podría morir por los tuyos. ¿Entienden? Yo no podría cargar el peso de la penalidad de todos los pecados de todas las personas. Es imposible para un hombre poder hacer tal cosa. Y por eso es que tenía que ser el Hijo de Dios que viniese a tomar la posición de el segundo Adán o nuestro representante. ¿Ok? Ahora,
Jesucristo no solo asume, y el próximo punto lo acabo de implícitamente decirlo, ¿verdad? Pero Jesucristo no solamente asume una humanidad como la nuestra, Él vive una vida perfecta y sin pecado. Él fue obediente a Dios totalmente. Esto se le llama la obediencia activa de Dios. El primer Adán desobedeció, pero Jesús, el nuevo Adán, obedeció por completo al Padre. El primer Adán quebrantó la ley de Dios, el segundo Adán la llena y la cumple totalmente. La obediencia activa de Jesucristo es lo que se le conoce a eso. O sea que Él total y perfectamente guardó los mandatos divinos, nunca rompió una ley, sino que obedeció al Padre en todo. ¿Okay? Esto es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros caemos, porque cuando nosotros pecamos, porque de seguro vamos a tener ocasiones en las cuales caeremos y nos tendremos que arrepentir, eso es de seguro. Jesucristo no es ahora como el coach. Usted sabe que muchos coaches de baloncesto, estamos en la final de baloncesto, ¿verdad? Muchos de los coaches de baloncesto nunca han jugado baloncesto. Algunos sí, otros no. Saben de mente lo que es el juego, pero no de práctica. ¿Ves? Y eso ocurre a veces con muchos coaches. O sea, se estudiaron y se memorizaron todas las cosas y aprendieron, pero no necesariamente la practicaron. Algunos, muchos sí, otros no. El punto es que Jesucristo, cuando nosotros pasamos por situaciones, Él no es como un coach que nunca ha ejercitado el deporte como tal. Él es uno que lo hizo perfectamente y lo practicó, pero a la misma vez es como nosotros, en el sentido de que Él recibió la misma tentación, el mismo golpe que yo he recibido. Él lo recibió igual, aunque sin nunca pecar, ¿verdad? Él no solamente nos dice, mira, levántate y sé más fuerte. Él con ternura, de manera gentil, de manera tierna, viene a nosotros, nos invita a levantarnos, nos trae, nos fortalece en nuestras debilidades, nos lleva a que nos acerquemos a Él, nos trae socorro cuando necesitamos socorro, nos trae consuelo cuando así lo necesitamos. ¿Okay? Ahora, por más maravillosas que la encarnación de Cristo y la vida sin pecado de Cristo fueron, no completan la obra de Cristo. Si Cristo vino y nació y vivió, ¿qué falta? Su muerte. La muerte de Cristo es necesaria para completar su obra. Era necesaria su encarnación para ser uno como nosotros. Era necesaria su vida perfecta para que me fuera acreditado a mí la justicia de Cristo. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero también era necesario que Él muriese para que pudiese ser el ofertorio al Padre. Mira lo que dice en Marcos capítulo 8. Jesucristo le habla a los discípulos, le dice lo siguiente: era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Dice Jesús, era necesario, es necesario que Cristo pasase por la condición que pasó, por la situación, ¿verdad? El sacrificio que Él pasó de la cruz. Y esto es lo que llamamos a la obediencia pasiva de Jesús. Cuando hablamos de la obediencia activa de Jesús, estamos hablando de que Él en su vida guardó toda la ley de Dios. Cuando hablamos de obediencia pasiva de Jesús, estamos hablando de que Él se sometió al Padre y permitió que lo llevasen como un cordero que va camino al matadero, ¿verdad? Y fue voluntariamente a la cruz y obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, ¿ok? Ahora, vamos a preguntarnos la siguiente pregunta. ¿Qué logró la muerte de Jesús? ¿Qué logró? ¿Qué alcanzó? ¿Qué hizo? Número 1. Están ahí el punto número 6. La muerte de Cristo. Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte de Cristo, número 1. Cristo es nuestro sacrificio sustitutivo penal. Cristo es nuestro sacrificio sustitutivo penal. Aquí nosotros estamos hablando, mis amados hermanos, de que Él literalmente sufrió la pena que nuestros pecados merecían. Cuando hablamos, ¿sabe lo que usted entiende lo que la palabra penal es, verdad? Nosotros cuando hablamos del sistema penal, ¿de qué estamos hablando? Cuando decimos el sistema penal, del castigo, justicia, a la corte.
Entonces, el sistema penal nuestro es el sistema de justicia que dice tú vas para la cárcel porque cometiste un crimen y tienes que pagar por el mismo. De Cristo, su muerte expiatoria fue, mi amado hermano, penal en el sentido que Él sufrió la pena que nuestros pecados incurrieron. O sea, Él pagó el precio de la muerte. Mira lo que dice Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras transgresiones, dice Él, molido por nuestros pecados. O sea que el precio que mi pecado merecía lo cargó Jesús. Primera de Pedro 2:24, llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Él literalmente pagó el precio. ¿Qué dice la Biblia que la paga del pecado, que la paga del pecado es? De muerte. La paga del pecado es muerte. Todo el alma que pecare, esa morirá. Eso está en la Escritura, ¿verdad? Entonces, Cristo, al ofrecerse en la muerte en la cruz, se convierte en la paga que nosotros no podíamos ofrecer por nuestra propia cuenta. Así que Él, su muerte expiatoria fue penal, y no solamente fue penal, también fue sustitutiva. ¿Qué quiere decir que fue sustitutiva? Quiere decir que Él tomó legítimamente nuestro lugar. La idea, aquí estamos hablando de que Él nos sacó de ahí y tomó el lugar nuestro. En el Antiguo Testamento tenemos unas cuantas imágenes a esta idea de la muerte sustitutiva. Por ejemplo, en el libro de Éxodo encontramos la historia cuando Dios envía las 10 plagas sobre Egipto. ¿Y cuál es la número 10? La número 10, ¿cuál era? La muerte de los primogénitos, ¿verdad? Sí, todo, dice el texto que morirían todos los primogénitos, aún de los animales. Eso fue un castigo que Dios envía sobre Egipto. Ahora, mira lo que Dios le dice a Israel a través de Moisés. Cada familia tomará un cordero y tomarán y matarán el cordero y tomarán la sangre del cordero. ¿Qué iban a hacer con la sangre del cordero? Ponerla sobre las puertas de sus casas. Iban a tomar una brocha, por así decirlo, ¿verdad? Iban a pintar las puertas de su casa con la sangre del cordero. Y usted dice, pero pastor, eso como que, ay, qué raro eso. Es un simbolismo que Dios está estableciendo ahí. El cordero fue el pago sustitutivo a favor del pueblo. Y cuando el ángel de la muerte pasó, vio la sangre del cordero y dijo, en esta casa no tengo que entrar. ¿Entienden eso? Eso es un simbolismo, un puro simbolismo. Dios lo estableció porque iba a apuntar lo que eventualmente vendría en Jesucristo. Que Jesucristo es nuestro cordero pascual, que su sangre se derrama a favor nuestro. Él tomó el lugar que nosotros merecíamos tener. ¿Ve? Es, por así decirlo, el sacrificio sustitutivo. ¿Okay? Él es el que tomó el lugar nuestro. Él fue contado con los transgresores, dice, ¿verdad? Isaías 53, 12. Él tomó el lugar de los pecadores. Él lo trataron como si fuera pecador, aunque no era pecador, y tomó nuestro lugar. ¿Ok? Él tomó nuestro lugar. Dime, hermano Andrés. Ya. No, ellos no veían, he tenido oportunidad de hablar con un judío referente al evangelio, pero nunca llegamos a entrar en ese aspecto de la muerte del Mesías. Los judíos, por ejemplo, cuando leen Isaías 53, ellos dicen que Isaías 53 es Israel, el que está ahí pintado. Es una alegoría de Israel, los sufrimientos que Israel ha tenido. Pero
Es una forma de evitar, es una forma de desviarse y evitar el significado genuino, porque habla del siervo del Señor, y cuando nosotros leemos el contexto total de Isaías, entendemos que Israel no es ese siervo del Señor que Isaías 53 habla. Entonces, no tiene la oportunidad de hablar con ninguno de ellos, con un judío respecto a eso, pero sabemos muy bien, por el testimonio de la Escritura, y dos, por el testimonio de la historia también, que una de las razones por las cuales ellos rechazan a Jesús es porque ellos vieron que el castigo que Jesús recibió como en el madero es descualificante como Mesías. O sea, que nosotros vemos la cruz de Cristo como el pago por nuestro pecado, ¿verdad que sí? Y lo vemos que es la cualificación suprema del Mesías, porque el Mesías vino a morir por el pueblo, pero los judíos ven la cruz como descualificativo. Maldito todo es el que cuelga un madero, dice la palabra. Entonces, ellos no entienden que sí, esa es una verdad, porque se hizo maldición. El que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Él se hizo maldición a sí mismo a favor nuestro, ¿verdad? Y ese aspecto ellos no lo entienden. Ellos creen que el Mesías iba a ser su rey, pero ese aspecto de que moriría, realmente no lo cuadraban, no les lo entendían. Bueno, miren. Los discípulos del Señor Jesucristo pasó 3 años con ellos. Y una buena parte de esos 3 años que Jesucristo pasó con ellos, sabe que Jesucristo le pasó diciendo a ellos: era necesario que el Hijo del Hombre muera y resucite al tercer día. ¿Cuántas veces Jesús dijo eso a los discípulos? En un sinnúmero de ocasiones se lo dijo. Y cuando llegó la hora de la cruz, ¿qué hicieron? A correr, se ha dicho, y estaban todos desesperados y no sabían lo que se iban a hacer. ¡Ay, Dios mío! ¿Y cuántas veces Él le dijo era necesario que Él muriese y que al tercer día? ¿Por qué ellos no lo entendían? Pues no lo querían entender, porque en su teología del Mesías, ese aspecto de la muerte de Jesús o del Mesías no estaba presente. Ellos no lo comprendían. Especialmente el tipo de muerte que Jesucristo murió, que sufrió, ¿verdad? En una cruz. Clavado. Era, para que ustedes entiendan, la muerte en cruz en el tiempo de Jesús era la muerte más vergonzosa que usted podría sufrir. Nosotros no lo demostramos de esta manera en ninguna película o en ningún representación, pero los romanos crucificaban al condenado desnudo, totalmente desnudo. Es una forma de infligir mucho más castigo sobre la persona. Ellos muchas veces cuando traían a uno a condenarlo de esa manera, lo desnudaban. ¿Sabes lo que está desnudo ante el público? La vergüenza que eso le trae a la persona. Eso inmediatamente coge al condenado y lo pone en una posición de sumisión absoluta inmediatamente. Porque se ve avergonzado delante de todo. Entonces, y no solamente la desnudez, sino el golpe, el dolor. Era una muerte extremadamente vergonzosa y horripilante. Que te claven por las manos y por los pies a un pedazo de madera y te cuelguen clavado ahí. Y los hermanos lo hacían como una forma de infligir temor durante el pueblo. Nadie se rebele. El que se revela aquí, mira lo que le espera. Y lo ponían públicamente, lo ponían a veces en las montañas así, o en los caminos, en lugares altos donde la gente lo pudieran ver, para que vieran lo que le pasa a uno que se atreve a rebelarse en contra de Roma, ¿verdad? Así que es una muerte extremadamente brutal, ¿verdad? Por eso los judíos no comprendían eso, no entendían que era necesario que Él muriese. Así que la muerte de Jesucristo fue una muerte penal, fue sustitutiva, Él tomó nuestro lugar y fue una muerte que logró la propiciación. Esa es otra palabra. Pues al principio les pregunté, ¿para qué vino Jesús? Y todos ustedes contestaron de diferentes formas. Él vino a salvar los pecadores y los demás. Y le dije a ustedes, los teólogos damos diferentes palabras para definir la obra de Cristo. Penal, sustitutiva, y fue la propiciación. Esta otra palabra importante, fue la propiciación de la ira de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la buena ira, la santa ira de Dios en contra del pecado fue resuelta, fue removida en el sacrificio de Jesucristo. Cuando hablamos de que Cristo es nuestra propiciación, estamos hablando de que Él proveyó, Él satisfació la ira de Dios, se vio satisfecha.
Cuando hablamos de la ira de Dios, sé que mucha gente no le gusta este tema porque todo el mundo quiere hablar de un Dios amoroso, siempre amoroso. Dios, hay que un Diosito bueno, buenito Dios que manda besos del cielo. Así que todo el mundo quiere ver a Dios. Y en la cultura general que hispana nuestra, que es tan religiosa, la religiosidad a veces es peor que el ateísmo, digo yo a veces. Todo el mundo es papito Dios. ¿Te has escuchado eso, verdad? Ese papito Dios, ay, qué papito Dios tan lindo, ¿verdad? Y nos hacemos una idea de un Dios que es bondadoso, pero que no está airado. O sea, que es misericordioso. Y la Biblia sí habla que Dios es un Dios misericordioso y bueno, pero la misma vez que dice Él. Dios es amor, pero también es ¿qué? Un fuego consumidor. Está airado en contra del pecado y no solamente del pecado, del pecador, dice la Biblia. Está airado en contra del pecador. Entonces, ¿cómo el pecador puede ahora presentarse delante del fuego consumidor de Dios en contra del pecado? Aquella alma que se presente delante de Dios es consumida por el fuego de la ira de Dios. Cristo ahora en su sacrificio se convierte en la propiciación delante de Dios. Él tomó la copa que nos pertenecía a nosotros. Mira lo que dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está maldito el que quede colgado en un madero. Él tomó, así se tomó, absorbió lo que nos correspondía a nosotros tomar. Cuando él dijo en la cruz, consumado es, ¿de qué estaba hablando? De que toda la copa de la ira de Dios, mi amado hermano, fue directamente absorbida por Jesús. Esa es la idea de la propiciación. Él ahora satisface la ira divina. Miren, ustedes saben que en el tabernáculo, ¿alguien aquí no ha estudiado el tabernáculo? ¿Tabernáculo? ¿No? ¿Todos saben un poquito aunque es un chin del tabernáculo? Ok. El tabernáculo era la tienda de reunión del pueblo de Israel en el desierto. Y habían diferentes áreas con diferentes funciones. En la primera área, cuando entraba el atrio, que es la puerta de entrada, lo primero que usted veía era un altar de bronce en donde estaba un fuego constantemente ardiendo. Y dice la escritura, Dios le habló a Moisés, dice que el fuego de ese altar tenía que siempre estar ardiendo, nunca había apagarse. Y en ese altar de bronce, que estaba el fuego siempre ardiendo, era donde los israelitas traían ofrendas de manera constante y diaria para quemar en el altar de bronce. Muchos creyentes hoy día malinterpretan la imagen y hasta hay gente que cantan de eso. Había un corito que yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando yo estaba más ignorante, cantaba. Dice que ese fuego en el altar tiene que mantenerse ardiendo porque se veía como si el fuego fuese la bendición de Dios. Fuego, fuego, fuego. La bendición de Dios allí, no. La representación del altar de bronce y del fuego en el altar de bronce y de la ofrenda que era traída para ser quemada en el altar de bronce es la ira de Dios ardiendo y la ofrenda siendo traída para quemarse por la ira de Dios. Esa es la representación que está ahí. No era bendición, lo que había allí. ¿Qué había? Se consumía. La ofrenda era consumida por la ira. El problema con eso era que constantemente tenía que traerse una ofrenda nueva y otra ofrenda nueva y otra ofrenda nueva y al otro día de nuevo y por la tarde de nuevo y en la mañana de nuevo y constantemente tienen que traerse ofrenda porque nuestras ofrendas nunca pueden propiciar la ira de Dios. Mas, sin embargo, Dios se ofrece a sí mismo una ofrenda perfecta que fue quemada en el altar de la ira de Dios y en vez de ahora la ofrenda ser consumida por la ira, la ofrenda absorbe la ira y la paga completa y provee para ella y aplaca la ira de Dios. Y ahora, por eso es que le podemos decir, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque la ira de Dios que estábamos supuestos nosotros recibir fue literalmente absorbida por Él en aquel lugar. ¿Okay? Él proveyó para nosotros lo que nosotros no podíamos proveer. La otra la palabra que debemos aprender es la palabra expiación. Expiación.
¿Qué significa expiación? Significa que su muerte cubre completamente la culpa de nuestro pecado. Ya no somos culpables delante de Dios, sino que ahora somos declarados inocentes. Cuando decimos expiación, estamos hablando. Algunas de estas palabras a veces como que se entrelazan un poco una y otra, pero miran a un aspecto diferente de la obra de Jesús. La propiciación es Él supliendo, Él proveyendo, Él aplacando la ira de Dios. La expiación, Él es ahora librándonos de nuestra culpa. Literalmente ya no somos culpables delante de Dios. Nuestra culpa es quitada. Juan 1:29 allí dice, he aquí, este es Juan el Bautista hablando, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. Mire, en el pueblo de Israel había otro rito que se practicaba. Y a mí me encanta a veces estudiar estos ritos, no porque tengan validez hoy día, porque ya Cristo los cumplió todos ellos, ¿verdad? Ya no hay rito que se pueda hacer, ya Cristo es el cumplimiento de todos ellos. Pero es bueno a veces estudiarlo para entender cómo es que Dios usó estos simbolismos en el Antiguo Testamento. Y había otro rito que se hacía, en donde el sumo sacerdote había un cordero que usted sabe muy bien que era matado y su sangre era derramada sobre la tapa se llama el propiciatorio o la tapa del arca, en donde se derramaba la sangre para cubrir el pecado del pueblo. Era el simbolismo, ¿verdad? Pero había otro cordero, también igual, con las mismas cualificaciones, que no era matado. Mira lo que se le hacía a este cordero. El sacerdote venía y ponía las manos sobre el cordero, literalmente, en una acción simbólica de transferir el pecado del pueblo. ¿Cuál es? Que el sacerdote es quién? ¿El representante de quién? Del pueblo. El sacerdote es el que representa al pueblo. Así que el sacerdote venía y ponía las manos sobre el cordero en un acto simbólico de ahora transferir el pecado del pueblo al cordero, y cogía el cordero y se traía a las afueras del campamento y era echado a que se fuera a huir fuera del campo. Por los lugares campestres, fuera del campo del pueblo. Se dejaba ir, se soltaba el cordero. ¿Okay? El simbolismo ahí que el cordero, mira esto, el simbolismo era que el cordero, ¿qué hacía con los pecados del pueblo? Si el sacerdote transfirió los pecados al cordero, simbólicamente hablando, ¿verdad? Se los transfirió al cordero y el cordero es echado fuera, ¿qué hizo el cordero con los pecados? Se los llevó. Se los llevó, los quitó. Y eso es cuando Juan el Bautista, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, que no es el mismo Juan, saben eso, ¿verdad? Juan el Bautista y Juan el que escribe el Evangelio, son dos diferentes Juanes. Es que Juan es un nombre muy común en ese tiempo. Juan el Bautista, cuando ve a Jesucristo, lo declara y dice, he aquí el Cordero de Dios, que hace, que dice, que quita el pecado, ¿ves? Quita el pecado del mundo. Y una vez más tenemos que entenderlo dentro del contexto, porque el cordero era ofrecido como para quitar el pecado ¿de quién? Del pueblo. Exacto. El sacerdote ponía el pecado sobre el cordero y era el que se llevaba el pecado. Ahora, cuando Juan dice eso, lo que está queriendo decir es Jesucristo es el Cordero de Dios que toma el pecado del pueblo de Dios y ¿qué hace con él? Lo lleva, lo quita. Y que Él es nuestra expiación. Él es el que ahora quita y nuestras ofensas son perdonadas. Nuestra acta de los decretos que estaban en contra nuestra, dice Pablo en Colosenses 2:14, fue tomada y fue clavada en la cruz y fue completamente pagada. ¿Ok? Y Andrés. Si se hacen los sacrificios actuales en el judaísmo, mira, el judaísmo actual tiene muchas variantes. Tenemos gente que son judíos de tradición y ven sus fiestas como la Pascua, por ejemplo, y otras, Yom Kippur, como una práctica cultural. Totalmente cultural. Se reúnen, hacen las celebraciones de la comida, ese tema, pero es simplemente algo cultural. No tiene que ver, no hay un significado
espiritual para ellos, no existe una verdad revelatoria de parte de Dios, sino que simplemente algo que, como somos judíos, nos identificamos con, por ejemplo, en Puerto Rico, yo hablo como puertorriqueño, que se verá en Puerto Rico, nos vamos de parranda en Navidad y esas son las relaciones de los puertorriqueños, todos los años entonces es algo cultural. Entonces para muchos judíos sus fiestas y sus celebraciones son solamente culturales. Ahora hay algunos judíos que son bien ortodoxos, que aunque no están practicando, porque hay judíos ortodoxos en todo el mundo, que no están practicando el sacrificio como tal, no lo están practicando. La razón por la cual no lo están practicando es porque uno no tiene en el templo. No tienen. Ahí todavía en esa área ya hay los samaritanos todavía viven. ¿Sabe que la Biblia habla de judíos y samaritanos? Los samaritanos son israelitas también. Lo que pasa es que eran israelitas mezclados con pueblos paganos. Y por eso los judíos que eran del sur no les gustaba a los samaritanos que eran del norte, porque los veían como mezclados, ¿verdad? Esa era la seña que ellos tenían. Pero todavía hay samaritanos allá que hoy día que todavía tienen altar y los queman y todavía están haciendo eso hoy día. Pero el judío como tal, el judío del sur, Jerusalén, ¿qué pasó con el templo de ellos? Lo destruyeron. Y entonces tenemos judíos que hoy día están tratando quieren reconstruir el templo para volver a restituir el culto a Dios. Ellos todavía ven que eso es un mandato y quieren hacerlo. Pero lamentablemente no importa si lo hacen o no. Ya el último cordero del sacrificio fue ofrecido en una Pascua hace 2000 años atrás, ¿verdad? Ya no hay necesidad de ofrecerlos más. Uh-huh. Sí, te entiendo. Acuérdate que la mayor parte de los judíos hoy día, especialmente si son ortodoxos, su religión es una religión de obras. Son fariseos, ¿verdad? Y lo que hacen simplemente es supuestamente agradar a Dios por sus obras. Y quizás no están practicando sacrificios como tal, pero mucha de su religiosidad es simplemente tradición. Aún ortodoxos hablando, a un judío ortodoxo, su religiosidad es simplemente una de tradición. Jesucristo le dijo a los mismos fariseos: vosotros por vuestras tradiciones invalidan la palabra de Dios. Entonces, aunque entiendan que necesitan los sacrificios o no, quizás la mayor parte de ellos no entienden ni por qué se necesitan los sacrificios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Y a qué apuntan? Nada de esas cosas ellos quizás lo entienden. Bueno, para ir cerrando ya en esta noche, que me quedan ya solamente 5 minutos. Expiación, la próxima, voy a hablar de esta y voy a terminar aquí, porque ya el tiempo se me acabó. Voy a dejar el justificación, redentor, reconciliación, vencedor para la próxima ocasión, ¿ok? Pero vamos a ver ahí el punto de purificación y santificación posicional. La muerte de Cristo también produjo nuestra purificación, o lo que muchos teólogos llaman la santificación posicional, lo que significa que hemos sido limpiados y apartados como aceptable para Dios. Antes estábamos manchados por el pecado, pero ahora sí hemos sido lavados del pecado. Primera de Juan 1:7 dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, ahí vemos el aspecto de la purificación. No solamente el sacrificio de Jesús propició la ira de Dios, expió nuestro pecado, sino que nos purificó de nuestro pecado. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué es importante que no solamente recibamos la expiación del pecado, sino la purificación del pecado? ¿Por qué es importante? ¿Alguien quiere aventurarse a decirme? Claro que Dios busca una iglesia que no tenga mancha, arruga, y que alguien que esté totalmente limpio, correcto. Dios no nos puede aceptar delante de su presencia a menos que no estemos completamente limpiados. ¿Okay? Miren, la expiación del pecado es importante porque Dios tiene que quitar el pecado, pero la purificación del pecado es importante porque Dios puede venir, hoy yo vine donde Dios me quitó el pecado, pero definitivamente yo no voy a poder continuar viviendo una vida perfecta, voy a pecar, voy a caer.
Necesito que no solamente se me expíe el pecado cometido, sino que se me purifique en mi posición delante de Dios y se me declare justo. De otra manera, yo no puedo entrar delante de la presencia de Dios. No es necesario solamente que Dios pague mi pecado, es necesario que Dios me transforme, me haga de nuevo. Porque pagar el pecado, expiar mi pecado, mi amado hermano, sería simple y sencillamente el Dios decir, te voy a perdonar los pecados que has cometido. Pero no cambia mi naturaleza, no me declara ahora totalmente santo delante de su presencia. Así que necesitamos no solamente la expiación del pecado, necesitamos la purificación de nuestras almas para que ahora no solamente estamos perdonados, sino que estamos también limpiados de la condición de la naturaleza de pecado que teníamos nosotros. Miren, una de las verdades que yo les he hablado a ustedes en muchas ocasiones respecto a la santificación, he usado estas palabras un sinnúmero de ocasiones, y con esto cierro. Nosotros somos santificados posicionalmente y prácticamente. Posicionalmente en el sentido que Dios me declara santo delante de Él prácticamente, porque yo ahora de manera regular en mi vida debo vivir buscando la obediencia a Dios. La santificación práctica es lo que yo hago en mi vida de manera regular. La santificación posicional es lo que Dios hizo por mí. Y posicionalmente hablando, la obra de Cristo literalmente nos declara limpios. ¿Okay? En la cruz Él cambia totalmente quiénes somos nosotros, ¿ok? Y yo creo que cerramos con este pensamiento. Vale la pena nosotros darle gloria a Dios por esto. Meditemos en lo hermoso, en lo precioso, en lo bello que es que Cristo Jesús nos limpia. Miren, el hombre pasa una vida entera. El hombre religioso pasa una vida entera buscando limpiarse a sí mismo. Una vida entera. Y buscan diferentes maneras para limpiarse. Sentido de culpa muchas veces les carga la cabeza. Unos tratan de ahogar la culpa con prácticas pecaminosas, otros tratan de limpiarse con prácticas religiosas. Pasan una vida entera buscando deshacerse de la culpa del pecado. Se inventan religiones, se inventan ritos, se inventan métodos o ideologías. Y hay diferentes formas de hacerlo. Hay gente hoy día que utilizan cuantas prácticas, aún seculares, para buscar librarse de alguna manera de la culpabilidad del pecado que está sobre sus vidas. Pero qué hermoso y qué es precioso es que, mis amados hermanos, Cristo ya ofreció su sangre para ser el agente que nos purifica y nos limpia totalmente. Mira lo que dice en Efesios, y cierro con este verso bíblico, capítulo 5, Efesios 5, verso 25, si no me equivoco. Está hablando del matrimonio aquí, por supuesto. Y Pablo utiliza la relación entre Cristo y la iglesia para poder explicar la relación entre el marido y la esposa, ¿verdad? Y cuando habla de los maridos, le dice: a maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Mira lo que dice: y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Cristo se ofrece, Él se entrega a sí mismo para tomarla a la iglesia y santificarla, purificarla, lavarla y poder presentársela a sí mismo como una iglesia santa y sin mancha. ¿Okay? Entonces, escuchen esto. Eso que dice ahí, no es nada que nosotros hacemos. Eso no lo hacemos nosotros. Y dice: viene a buscar una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa, inmaculada. Eso no lo hacemos nosotros, eso no lo haces tú, ni lo hago yo. Eso lo hizo Cristo. Cristo se entregó a sí mismo, Él pagó el precio para purificar a su iglesia y lavarla y presentársela a sí mismo. Mira cómo dice: presentársela a sí mismo como una iglesia pura y sin mancha y sin arruga y santa e inmaculada.
Él hizo eso. Y esa es la santificación posicional. Él lo hizo, no yo. Claro, eso no descarta ahora que viene el otro aspecto, el otro lado de la moneda, ¿verdad? Que es la santificación práctica. Ahora, porque estoy en Cristo, me comporto de esta manera. Porque Él me ha lavado, me comporto como limpio. Eso quiere decir, ¿verdad? Porque estoy libre en Cristo, me comporto como uno. Como soy hijo de Dios, me comporto como hijo de Dios, etcétera, etcétera. O sea, el lado práctico está basado en el lado posicional. No descartamos el lado práctico, pero tenemos que entender que el lado posicional no lo hacemos nosotros. Ese es el error de mucha gente, que creen que de alguna manera le corresponde al hombre, nos corresponde a nosotros lograr alcanzar la posición de santidad delante de Dios. Es imposible. Tú y yo no podemos. Pero en una ocasión, hace muchos años atrás, un predicador que le decía a la iglesia: ya Cristo hizo la obra, lo que te toca a ti es activarla. Las implicaciones de tal declaración son muy profundas y son graves. Si Cristo hizo una obra media, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Ese mismo predicador le decía una vez también a una persona, le decía: miren, la salvación es como una cuenta de banco. Dios te da la cuenta, pero toca a ti llenarla. Ok, pobrecito, no habrá quien se salve si es así. Cristo hizo la obra, la hizo completa. Él proveyó, Él nos expió, Él nos redimió, Él nos ha limpiado totalmente. La semana que viene veremos las otras palabras que dejamos sin tocar en esta noche: la justificación, la redención, la reconciliación y la victoria de Jesucristo a favor nuestro. ¿Okay? Son las otras partes de su obra. Las veremos la semana que viene.